Actividad 12. Patologías de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son un grupo de habilidades mentales importantes que actúan como un comando central en el cerebro. Nos ayudan a planificar, administrar el tiempo, controlar las emociones y completar tareas. La corteza prefrontal es grande y abarca múltiples áreas de Brodmann. La conectividad es masiva con otras regiones cerebrales, y el tamaño proporcional y la conectividad notoriamente están aumentados en el ser humano en comparación a otras especies. Como les decía, esta zona es grande. Por ejemplo, en una vista lateral podemos observar a una porción dorsolateral, ventrolateral y orbitofrontal de la corteza prefrontal. En una visión sagital podemos ver a la parte ventromedial y a la parte orbitofrontal. Finalmente, en una visión inferior podemos ver a la parte orbitofrontal. La corteza prefrontal es una zona en extremo compleja, por lo que veremos qué hace en su conjunto. Participa en funciones motivacionales y de iniciativa, literalmente aquello que nos mueve a hacer las cosas que hacemos. Tiene un rol importantísimo en el estado de ánimo, en la personalidad y en el control emocional, aquello que nos hace en gran medida quiénes somos, y esto lo logra a través de su control sobre el sistema límbico. La parte lateral participa en la memoria de trabajo, en la planeación de conductas, en el juicio y la inteligencia general, funciones que nos caracterizan en gran medida como una especie particularmente buena resolviendo problemas y previendo el futuro. Y finalmente participa en cuestiones muy humanas, como la teoría de la mente, es decir, pensar en lo que los otros piensan, generar y comprender abstracciones complejas, y vivimos en un mundo lleno de abstracciones, y también nos permite la conducción del pensamiento, por ejemplo, esquematizar este video. Tiene un rol importante en nuestra conciencia como seres humanos, el saber quiénes somos y qué lugar ocupamos en el tiempo y el espacio. Patologías de la corteza orbitofrontal. Se ha identificado que la corteza orbitofrontal desempeña un papel particular en la regulación emocional, específicamente actualizando e invirtiendo las asociaciones de señal recompensa o señal castigo previamente aprendidas. Esto se ha estudiado más en el entorno del condicionamiento del miedo, donde se ha descubierto que la corteza orbitofrontal es fundamental para abolir la respuesta una vez que la asociación ya no es verdadera. Se ha hipotetizado que la incapacidad para extinguir estos tipos de asociación contribuyen al trastorno del estrés postraumático. Los estudios de la corteza orbitofrontal también han vinculado esta región con un papel más amplio en la codificación de los valores actuales en un estímulo, dando como resultado que un fracaso de este mecanismo pueda conducir a un comportamiento extraño relacionado con la recompensa. Por ejemplo, se sabe que los pacientes con demencia frontotemporal comen en exceso y continúan haciéndolo incluso después de estar llenos, lo que resulta en un aumento de peso significativo. Síndrome orbitofrontal. El síndrome disejecutivo orbitofrontal es la alteración de la corteza prefrontal orbital debido a una lesión que causa trastornos en la personalidad. La corteza orbitofrontal está conformada por las áreas 10, 11, 12, 13, 14 y 47 de Brodmann. Forman parte de la corteza prefrontal y tienen una relación con el sistema límbico. Su principal función es el procesamiento y regulación de emociones, estados afectivos y control de la conducta. Además, implica la detección de factores externos de beneficio y riesgo, lo cual permite a la persona ajustar su conducta. La corteza orbital recibe principalmente aferencias de la circunvolución del cíngulo, la corteza etorrinal, la amígdala y las áreas sensoriales. Además, posee eferencias sobre la corteza etorrinal, hipotálamo lateral, amígdala y corteza motora. Estas conexiones explican la función principal de esta zona. El síndrome disejutivo orbitofrontal fue descubierto a principios del siglo XX, en donde los investigadores focalizaron sus estudios en cambios de personalidad, trastornos de la motivación y regulación de conducta. El primer caso de este tipo de síndrome fue del trabajador ferroviario Phineas Gage, quien tuvo un accidente al cortar una barra de metal, la cual atravesó la parte frontal de su cerebro,
Los investigadores decidieron analizar su caso debido a que a pesar de su accidente no perdió la conciencia, habla o tuvo alguna alteración del área motor. Sin embargo, después de un tiempo, su personalidad se vio alterada totalmente. Patologías de la corteza dorsolateral. En un innovador trabajo con grabación unicelular en 1988, Patricia Goldman-Raki demostró que las neuronas en la corteza frontal dorsolateral funcionan por medio de una especie de disparo durante los periodos en que un animal debe guardar información en la memoria y luego detienen el mismo cuando el animal necesita actuar sobre esta información. Los estudios de imágenes funcionales muestran la activación del córtex prefrontal durante la codificación y la recuperación. Por consiguiente, los pacientes con disfunción del lóbulo frontal pueden quejarse de problemas de memoria que son similares en tipo y grado a los observados con lesiones en el hipocampo, específicamente para retener información, repetir preguntas, escribir información para recordar, organizar semánticamente información y utilizar estrategias mnemotécnicas. Una investigación confirmó que un área del cerebro conocida como corteza dorsolateral prefrontal es esencial para decidir un castigo. En este estudio se realizaron varios experimentos con 66 voluntarios, hombres y mujeres. Tras escuchar varios casos hipotéticos en los que un sospechoso pareció haber cometido un delito, los participantes debían decidir su culpabilidad y formular un castigo. La gravedad de los casos variaba de robo a homicidio, así como el grado de culpabilidad del sospechoso. La mitad de los voluntarios recibieron una leve estimulación magnética transcraneal sobre un área específica de la corteza dorsolateral prefrontal para alterar brevemente la actividad de esta región. A la otra mitad solo se le hizo creer que la recibía. Durante todos los experimentos, tanto la culpabilidad como el grado de daño podían predecir el castigo que los participantes considerarían adecuado. Sin embargo, los voluntarios que recibieron la estimulación real siempre eligieron los castigos menores para los sospechosos culpables, particularmente cuando el daño había sido mínimo o moderado. Un análisis adicional sugirió que este efecto se debió a una falta de integración de señales en el cerebro. La interrupción temporal de la función de esta zona cerebral parece haber alterado la forma como las personas emplean la información sobre el daño y la culpabilidad para tomar la decisión sobre el castigo. Esto implica que para decidir un castigo es necesario equilibrar estos dos factores y la estimulación magnética transcraneal evitó este equilibrio. Este resultado apoya la idea de que la corteza dorsolateral prefrontal integra información de otras partes del cerebro para determinar un castigo e indica una ausencia de relación neuronal entre un juicio moral y la compensación. Además, nos ofrece un conocimiento más profundo de cómo tomamos decisiones legales y esto puede ser importante para enfrentar mejor la subjetividad en el sistema jurídico. Patologías de la corteza ventromedial. La corteza prefrontal ventromedial tiene un rápido acceso a la información visual y en consecuencia es capaz de reaccionar ante los eventos visuales negativos, aproximadamente a los 100-150 ms desde la aparición del estímulo. Además, su respuesta a este tipo de estimulación, incluso cuando ésta no se percibe conscientemente, es más intensa que a los estímulos no negativos. Se describen las principales conexiones de esta región prefrontal con la estructura sensorial, tanto conexiones abajo-arriba, recibiendo información de las cortezas sensoriales como arriba-abajo, modulando la actividad de estas áreas, con las regiones responsables de procesos cognitivos relevantes en la toma de decisiones
sobre cómo afrontar un acontecimiento negativo, por ejemplo, memoria, planificación de la acción y con las áreas responsables de la ejecución autonómica y motora.